¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Qué bendición tenemos, estamos en buen tiempo. Así que la parashá de hoy, llamada Yitro, comienza de una forma muy curiosa, hablándonos del suegro de Moshe. Caramba, qué interesante. Vayámonos a Éxodo 18.1. Éxodo 18.1 nos va a decir lo siguiente. Y Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por su pueblo Israel. Cómo Adonai había sacado a Israel de Egipto. Hace unos minutos estaba compartiendo con el Moré Mijael de que Jetro era un príncipe. Cuando habla del sacerdote es la palabra Cohen. Y aparte de ser sacerdote nos habla de un príncipe. Él no escatimó, simplemente cuando él oye lo que sucede, él no se llena de orgullo de decir que me invite él, yo soy un príncipe, sino que él, al oír lo que el Eterno había hecho al pueblo de Israel por medio de Moisés, su libertador, podemos ver de una manera maravillosa cómo él va y se acerca a él. Por eso es importante lo de Jetro. Ahora, los sabios de Israel nos enseñan algo que yo siempre hablo en mis clases, de cuando la Escritura repite algo de manera reiterativa, nos quiere decir algo muy importante. Y los sabios de Israel han enseñado eso, lo que la Torá habla con respecto a la repetición de algo. Y entonces nos damos cuenta que como un golpe de tambor, la referencia que Jetro es el suegro de Moisés. Muy interesante, y habla de su suegro y repite 13 veces en solo 27 versículos que él es el suegro. El texto muy bien pudo haber puesto de relieve la identidad de Jetro como un extranjero, como un príncipe de Madián, un sacerdote, inclusive pagano. Muy interesante. Es un sacerdote pagano, y aunque es un sacerdote que no es de Israel, es el que introduce esta lectura al libro la parashá más importante, que es la parashá de los 10 mandamientos. Yitro, el líder de entre los madianitas, un sacerdote, un extranjero, es el que da el preámbulo para los 10 mandamientos. Pero la Torá, en vez de hablar de eso, pone de relieve la identidad de Jetro como el suegro de Moisés. Por lo tanto, implícitamente nos recuerda que Moshe, príncipe de Egipto, fugitivo hebreo, líder reacio, salvador del pueblo, es un hombre casado. Y a veces a mí me preocupa mucho cuando ella es mi pareja, como si fueran dos animalitos que son compañeros. El acto de casarse es un acto un poco más profundo que juntarse con una persona o que vivir en concubinato. Es un acto de un contrato de compromiso, y estaremos hablando en breve momento de eso. Así que Moshe, queridos hermanos, era un hombre casado, un hombre que no le tuvo temor a estar al lado de una mujer, pero por cosas únicas le tocó salir a luchar por el pueblo de Israel, y luego su esposa se encuentra con él en el desierto. Y podemos entender algo, que Moshe es un hombre de familia. Y debemos recordar que el Eterno es el Dios de las familias de Israel. Él es el Elohim de la comunidad, de las familias de Israel. Así que, hermanos, debemos procurar la unidad familiar, inculcar la preeminencia de la familia. Todo lugar o congregación que separe a la familia no es una buena
no es un buen lugar. Hashem une a las familias, no las separa. El ministerio debe ser un asunto de llamado y de entrega a Él, pero nunca separado de nuestra alegría de tener familia. A no ser que sea un llamado especial. Por lo menos yo aquí en mi caso, mi esposa siempre me dice, el del talento de la música eres tú, pero yo no sabré cantar, pero sí sé cuando algo suena bien. Ella siempre me dice eso. Le tengo pendiente que la semana que viene María va a estar conmigo, aunque sea un ratico, aquí en línea. Pero por lo general, la hermosura de tener un trabajo ministerial en familia es importante. Yo estoy aquí parado. ¿Sabes por qué estoy aquí? Sentado. Estoy hoy sentado. Porque mi esposa está allá, junto con Joel, bajo su dirección. Y este es un trabajo de familia. Qué hermoso, ¿verdad? Moshe era un hombre de familia. Así que Yitro, como se dice en hebreo, recuerden, Jetro en español y Yitro o Yitro es en español, en hebreo. Yitro en el pasajes previos no se había presentado, o sea, se vio en el capítulo 2 del libro de Shemot, y no es sino hasta ahora, en este momento, que aparece en el capítulo 18 del libro de Éxodo, donde aparece por primera vez, de nuevo, después del capítulo 2. Moshe se había unido a una mujer muy especial, la hija de un sacerdote de Madián. Y sobre esta historia de Séfora, la hija de Yitro, hay mucha información, pero no me quiero enfocar en eso. Y es importante, pero vamos allá para ver el detalle de cuando Moshe llega a la casa de Yitro en Madián y se le da a su esposa. Vamos a leerlo. Éxodo 2, 20 al 22 y vámonos allá. Y él dijo a sus hijas, ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado al hombre? Invitadlo a que coma algo. Moshe accedió a morar con aquel hombre y él dio su hija Séfora a Moshe. Continuamos. Y ella dio a luz un hijo y Moshe le puso por nombre Gersón, porque dijo, peregrino soy en tierra extranjera. Muy interesante que Séfora, ese nombre que está ahí, lo tengo con un asterisco, en hebreo es Sipora. Sipora es el femenino de Sipor. Quiere decir pajarita. Así que Sipora o Séfora, su nombre era pajarita. Muy interesante. ¿Lo sabían? Tomen nota, sigan tomando nota porque vienen muchas cosas buenas. Así que el suegro de Moshe, Yitro, al comienzo de esta porción bíblica, oye todo lo que el Eterno ha hecho con Moisés y viene con Sipora, su esposa, y sus hijos al campamento junto al monte donde el Eterno se iba a encontrar con su pueblo, donde Moshe, al recibirlo, le cuenta todo lo hermoso que el Eterno ha hecho por causa de Israel. Yitro, alegre, bendice el nombre del Eterno en gran manera. Al día siguiente Moshe se va a juzgar al pueblo todo el día y Yitro se da cuenta que tiene demasiado trabajo, pero él solo, él se va y lo hace todo él solo. Pero Yitro le aconseja seguir siendo el mediador del pueblo y el Eterno, pero que al mismo tiempo delegue sobre él líderes, hombres capaces y temerosos de Elohim, la tarea de ser jueces sobre el pueblo, y que él juzgara los asuntos de mayor grande, que los líderes juzgaran los asuntos leves
y que los asuntos de envergadura Moshe los juzgara para así no se sobrecargara. Yo le doy gracias al Señor y quiero hacerlo puntual porque el trabajo que hemos empezado en nuestra congregación está hecho de manera de un equipo de trabajo. Está mi esposa con los equipos técnicos, está el Moré Mijael, están todo el equipo de hermanos que leen, y eso es un trabajo de todos, porque si yo quiero silbar y cantar a la vez aquí, no vamos a poder. Por eso yo le doy gracias al Señor. Como el Señor ha levantado nuestra comunidad como un equipo de trabajo, y que de esta lección que Yitro le dio a su yerno, que sea un trabajo donde todos hagamos nuestra parte. Hermanos, todavía estás a cuenta para poder trabajar junto con nosotros de hacer el reino del Señor. Y en base a eso vamos a leer Éxodo 19, 4 y 5 para continuar con nuestra enseñanza. Vámonos a Éxodo 19, 4 al 6 y dirá lo siguiente. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila. Ese es el Eterno hablándole a su pueblo. Y os he traído a mí. Ahora bien, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mío es toda la tierra. Porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y de gente santa. Yo quiero resaltar entonces este pasaje y vamos a poner la siguiente. Quiero resaltar mi especial tesoro. Eso es Éxodo 19:5. Vámonos allá a Éxodo 19:5. Dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, Majiten li segulá mikol ha'amim, y seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Y ahí está. Majiten li segulá mikol ha'amim. Serás mi especial tesoro. ¿Por qué estoy haciendo un acento en esto? Porque este pasaje que acabamos de leer tiene un contexto. Que si no entendemos el contexto del pueblo judío, el pueblo de Israel en ese momento, no vamos a poder entender bien lo que está pasando. Unos capítulos antes, en el capítulo 6, versículo 7 del libro de Éxodo, el Eterno le dijo lo siguiente al pueblo de Israel. Vámonos allá, Éxodo 6, capítulo 7. Éxodo 6, capítulo 7 nos va a decir lo siguiente. Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Elohim, y sabréis que yo soy Adonai, vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Muy bien. Cuando vemos los comentarios de este pasaje, notamos que la frase, y os tomaré como pueblo, pueblo mío, los sabios de Israel se dieron cuenta que el contexto de todas estas palabras, mi especial tesoro, serás mi pueblo, te voy a tomar, está dentro del contexto de una celebración nupcial, dentro de una boda. En el antiguo cercano oriente, una de las fórmulas planteadas dentro de la ceremonia nupcial era, tú serás mi esposa y yo seré tu esposo. En el hebreo de la escritura sagrada es común leer la expresión tomar esposa. Y Isaac tomó por esposa a Rebeca. Y así sucesivamente. El Eterno se compara entonces en esta situación, se compara a sí mismo como un pretendiente y a Israel como una joven que es cortejada. El Eterno no solo se conformó con redimir al pueblo de la esclavitud, sino que quería tomar para sí al pueblo de Israel y tener una relación íntima, tener una relación hermosa, cercana con ellos, de la misma manera que un esposo tiene una
relación cercana con una esposa. Este lenguaje es un lenguaje que se usa como dentro del contexto de un pacto matrimonial. El Eterno deseaba entrar en un pacto con Israel. Pero pastor, eso no importa. ¿De qué vale un papel? Vale mucho. Vale tanto que si no firmas, no vas a hacer notorio tu relación con una persona. Por eso siempre recordamos, yo siempre recuerdo aquel agosto 22 de 1998, cuando me casé, ¿cierto, María? Hay que recordarlo. Fue un sábado en la tarde, por cierto. Hay gente que han pasado 20, 30 años y hay ciertos países que se manejan dentro, por lo menos aquí en los Estados Unidos, si legalmente no estás casado, los beneficios de esposo o esposa no te llegan. Se han hecho algunos arreglos en ciertos países de reconocer lo que se llama el concubinato, pero legalmente la esposa tiene todo el derecho de su esposo. Así que el pacto del matrimonio es algo sumamente importante que marca nuestras vidas. Antes era soltero y ahora soy casado. Un pacto matrimonial es un convenio contractual que especifica deberes y especifica derechos. Y cada parte, es decir, hay términos y condiciones. Así que esta metáfora del matrimonio es una excelente forma de entender lo que pasó en el Sinaí. Los sabios de Israel hablan de Éxodo 19 como el casamiento, el desposorio de Israel. Es decir, el acto del compromiso al pie del monte Sinaí. El Eterno oficialmente pidió la mano de Israel para casarse con ella, con la nación de Israel. Y continúan los sabios de Israel diciendo que el Eterno le habló de un modo tierno, recordándoles cómo los había sacado de Egipto. Dice, los saqué con alas de águila y de cómo los atrajo hacia él. Una manera muy bonita de un cortejo. No solamente los sacó para libertarlos y ser el regidor de Israel, no. Él quería tener una relación con su pueblo. Hashem le prometió que les haría su especial tesoro y por sobre todos los pueblos. Mire lo que dice Éxodo 19:5. Vámonos allá. Éxodo 19:5 nos va a decir: Mahitem li segulá mikol ha'amim. Seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Yo creo que tengo la siguiente, ahí tengo la frase en hebreo: Mahiten li segulá mikol ha'amim. Mi especial tesoro. La palabra tesoro, muy interesante. Bueno, de hecho, antes de decir lo que es la palabra tesoro, en algunas versiones se dice: serás mi propiedad exclusiva, será mi exclusiva posesión. Ahora, la palabra serás mi especial tesoro. La palabra tesoro es lo que había comentado hace ratico, la palabra segulá. Ahí lo tenemos, segulá. Creo que lo tengo un poquitico más adelante, ahí está. Muchísimas gracias, la palabra segulá. Tesoro o posesión. En el antiguo cercano oriente, el término segulá era usado para describir el mejor tesoro que un rey obtenía cuando iba a la guerra y tomaba lo mejor del botín para sí. Así que este objeto preciado es llamado segulá, un tesoro. En inglés le dicen un chest, un cofre hermoso. Así que este pasaje que acabamos de leer de Éxodo 19:5, la palabra segulá es un término relacionado con ternura, con amor de Dios por Israel, por sobre todas las naciones.
Y esta es la forma que el Eterno, por medio de los méritos de Yeshua, nos vuelve también a ser parte de su pueblo. Y todo el pueblo de Israel inclusive nos incluye a nosotros, ya que cada uno se allega al Padre Celestial en la fe por medio de Yeshua. Y el Eterno lo vuelve su especial tesoro. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿No se me han dormido? Vamos adelante porque tengo otras perlas hermosas. Éxodo 19, 17 nos va a decir lo siguiente. Vamos allá a Éxodo 19, 17. Entonces Moshe sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Elohim. Y ellos se quedaron al pie del monte. Ahora bien, en una boda tradicional judía, la cual evoca, por supuesto, y tiene todos los componentes de esa tradicional de la Biblia, recuerda la manera precisa de un matrimonio bíblico. Y es efectuado bajo una tienda, es decir, bajo una carpa, bajo una enramada, que es llamada en hebreo la jupá. Ahí lo tenemos, la jupá. No es jupa, sino jupá. Y esta palabra jupá es usada en diferentes circunstancias y lugares en la Biblia. Jupá es una tienda. El libro de Joel capítulo 2, y vámonos allá, Joel capítulo 2 versículo 16. Miren lo que nos habla Joel capítulo 2, 16. Reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. La palabra que tengo subrayada en amarillo y la novia de su alcoba es Bekalá Mejupataj. O sea, que la novia salga de su jupá. Maljupató. Bueno, de hecho no, es Mejupataj es la palabra, muy interesante. Y la novia de su alcoba. O sea, que la novia salga de su jupá, de su tienda. Hay otro pasaje muy interesante, Salmo 19, capítulo 5, en su primera parte. Vámonos allá, Salmo 19, y ustedes van a ver esa imagen que acabo de poner. Y como un esposo que sale de su alcoba. Y la palabra hebrea que sale ahí, que dice sale de su alcoba, es muy interesante, Mejupató, alcoba, y Mejupató viene de jupá. Y mire la foto que tengo ahí. Es más, tengo una foto un poquito más grande todavía. Y vamos a acercarnos a esa foto. Vamos a acercarnos a la foto anterior, disculpen. Vamos a acercarnos porque quiero que vean la idea moderna de una jupa. Qué hermoso, ¿verdad? Esa es la tienda donde el esposo y la esposa entran en su convenio. La jupá, queridos hermanos, simboliza un nuevo hogar formado por la unión del novio y de la novia. La pregunta sería, y es muy interesante porque aunque eso evoca muchos sentimientos y recuerdos amorosos, la pregunta sería, ¿habría una jupá en el monte Sinaí? Sí, pastor, usted está muy romántico, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se ve eso en la Biblia? Vamos a mirarlo. ¿Están conmigo acá? Hombres y mujeres casados, no se emocionen mucho, que ahí está la jupá. Según el entendimiento del pueblo judío, si la nube de gloria sobre el monte Sinaí, ¿se acuerda que había una nube en el monte Sinaí? Puede compararse con una jupá, ya que los profetas, inclusive los profetas, hacen una figura similar referida a la era mesiánica y compara la gloria del Señor o la kabod, el honor, con una jupá.
¿Dónde sale eso, pastor? Tomen nota. Isaías 4:5. Vámonos allá. Isaías 4:5 y nos va a decir lo siguiente. Isaías 4:5 dirá, entonces Adonai creará sobre todo lugar del monte Sión y sobre sus asambleas una nube durante el día, o sea, humo, y un resplandor de llamas de fuego por la noche. Porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Y la palabra es por sobre toda la gloria habrá un Nahupá, Al-Kol Kavod Jupá, ahí lo tengo en hebreo. O sea que la nube de gloria que cubrió en esa profecía que habla del mundo mesiánico es una jupá. ¿Qué es un dosel? Y ahí lo tenemos. Un dosel es una cubierta ornamental de madera o de tela que decora o ennoblece un asiento, una imagen o una cama. Qué hermoso, ¿verdad? Así que en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel se paró al pie de la montaña, alude a la novia. Y justo antes de entrar en pacto en la tienda nupcial, el pueblo estaba al pie de la montaña y estaba entrando a el contrato matrimonial. Yo creo que tengo una foto subsiguiente, no sé si la tenemos. Bueno, ahí la tenemos. ¿Esa es la siguiente o la anterior? Creo que, ok, vamos a ponerlo. Ahí está. Mire esa foto bien bonita. Yo creo que la siguiente imagen la tengo más ampliada. Vamos a mirar, yo creo que la tengo ahí. Eso mismo. Esa es la foto. Esa es no una foto, es un dibujo de una boda, de un hombre y una mujer. Y cuando ellos entran a el pacto. Vámonos a Éxodo 19:17, creo que está en un visto anterior, y vamos a leer Éxodo 19:17 y nos va a decir. Entonces Moshe sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Elohim, para casarse, y ellos se quedaron al pie de la montaña. Vayamos un poquito a Éxodo 19:20, vayámonos allá. Éxodo 19, capítulo 20, y mire lo que dice. Y Adonai descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó Adonai a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. El Eterno desciende al monte Sinaí en medio de una densa nube, truenos y toques de shofarot, de trompeta. En este caso era el famoso Yobel. Creo que, por cierto, lo tengo aquí, al que tocamos hoy. Por eso es tan importante que tocáramos el shofar, porque tiene que ver con el escenario que Israel estaba presenciando. Y dice que todo temblaba al sonido del shofar. Y el escritor de Hebreos describe ese encuentro. Vámonos allá a Hebreos capítulo 12, versículo 18. Vámonos allá a Hebreos 12, capítulo 18 al 21, y dirá lo siguiente. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal, que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Capítulo 20 dirá lo siguiente: porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Versículo 21 dirá: tan terrible era el espectáculo que Moshe dijo: estoy aterrado y temblando. Tremendo pasaje, ¿no? Esta escena es muy similar a la entrada de la novia a la jupá, donde de manera tradicional
se le lee el contrato matrimonial dentro del contexto del matrimonio judío y se lee el contrato matrimonial en alta voz a ambos dos, los novios, como parte del pacto ceremonial. El pacto ceremonial se le denomina la ketubá, y creo que lo tengo aquí en pantalla, la ketubá. Vamos a pasar, ahí está, la ketubá, donde, como hemos dicho, se exponen todos los deberes y derechos de cada uno de los que se casan, y después de la ceremonia los testigos firman la ketubá y luego se coloca en un lugar importante de la casa. Aquí en la casa de nosotros la tenemos en la entrada del cuarto de nosotros, y María lo tiene ahí bien para que yo me acuerde de mi acuerdo legal el día que nos casamos. En la boda, queridos hermanos, del monte Sinaí, la Torá es la ketubá. Es el contrato legal entre el Eterno y su novia Israel. Desde la cúspide de la montaña, el Eterno habló esas 10 palabras a todo Israel, de la misma manera que es hablada en alta voz los deberes y derechos de los novios al casarse en una boda judía dentro de su tradición ancestral. Y al notar esto, podemos darnos cuenta que esta forma es una forma muy particular y diferente de entender los mandamientos del Señor. No debemos entender la Torá ni ver la Torá como un conjunto de imposiciones hacia las personas por parte de un gobierno. Son como los votos nupciales que se toman con alegría por la novia el día de su boda, y el novio también. Si entendemos entonces la Torá como una ketubá que acabo de mostrar, lo veremos más allá que una lista de obligaciones que se deben o no se deben hacer. En lugar de ello, queridos hermanos, funciona como el pacto sagrado del matrimonio entre Dios y su pueblo. Hermanos, violar una ketubá es violar el matrimonio. Así que, queridos comunitarios y queridos amigos, el Eterno no desea ser únicamente nuestro libertador, sino que desea llegar a una relación mucho más allá que un libertador de un pueblo, sino en una relación de un esposo que ama a su esposa. En este caso es Israel. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Como un código de leyes o como tu contrato matrimonial? Así que entonces, después de este contexto que les acabo de compartir, donde el Eterno da su contrato matrimonial, se escuchan entonces esos 10 mandamientos o las 10 palabras, ya que en la escritura original son 10 palabras verdaderamente. ¿Sí? ¿Cómo es eso, pastor? Son 10 mandamientos. Son más mandamientos, pero son 10 palabras. ¿Cómo es eso? Vamos a leerlo. Éxodo 34, 28 nos va a decir lo siguiente. Vayamos allá, Éxodo 34, 34, 28, y dice: y Moshe estuvo allí con Adonai 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y en hebreo la palabra los 10 mandamientos es Aseret Hadebarim. Aseret es 10 y Hadebarim es palabras, porque Hadebarim viene de una raíz que se llama debar o dabar, que es palabras. Son las 10 palabras. Deuteronomios 4:13 nos va a decir lo siguiente, y nos dice ahí: y él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en las tablas de piedra. Los 10 mandamientos, Aseret Hadebarim. Deuteronomios 4:13 también dirá, y ahí lo tenemos. 4:13 nos va a decir: y él os declaró, y continuamos con el próximo. Deuteronomios 10:4, ahí está. Y él escribió sobre las tablas
conforme a la escritura anterior, los 10 mandamientos que Adonai os había hablado en el monte, en medio del fuego y el día de la asamblea, y Adonai me las dio. Aseret Hadebarim. ¿Por qué esto es importante? Porque son los términos y condiciones del matrimonio. Son 10 palabras, pero verdaderamente son más mandamientos. ¿Cuántos son? En total son 14 mandamientos. Bueno, no voy a tener chance de poder decirlos todos porque ya el tiempo se me ha cortado, pero voy a poner en la pantalla y luego usted puede venir a revisitar en el video. Vamos a poner la siguiente, donde están los 14 mandamientos, ahí los tengo, y entre ellos está el precepto de creer la existencia de Dios, la prohibición de creer en otras deidades, hacer imágenes talladas, y ahí tengo la lista de las primeras 6 de las 14, y en el siguiente página, vamos a pasarlo, tengo ya las 14. Después ustedes en clase que quieran tomar las notas, pueden entonces venir a esta sección de la prédica y pueden verlo. De hecho, la Septuaginta, muy interesantemente, que fue la primera traducción, ¿saben cómo llama los 10 mandamientos? Vamos a ponerlo ahí. El decálogo. ¿Han escuchado esa palabra? Deca significa 10 y logo es palabra. Decálogo es las 10 palabras. Y son 10 palabras, pero son 14 mandamientos. Así que cada vez que el pueblo contestaba amén a cada una de esas palabras, queridos hermanos, se cimentaba, y por eso hubo una conmoción en el Sinaí y tembló la tierra y se cerró el contrato de existencia matrimonial. Amados, debemos entender que sobre nuestras vidas hay unas normas que se han establecido, pero que podemos ser pueblo, partícipe de esas bendiciones, es decir, podemos ser esposa. Nosotros vivimos, queridos hermanos, en relación a las reglas, a las normas, y muchas veces no lo entendemos así. Y eso fue lo que pasó en el Sinaí, queridos hermanos, un contrato matrimonial. Por eso el pueblo de Israel es un pueblo bendecido, es un pueblo especial, porque decidió aceptar, inclusive sin saber todo lo que acarreaba esas normas, y produjeron y dedujeron que si lo aceptaban les iría bien. Hermanos, para muestra un botón. Porque la humanidad debe entender que para vivir, queridos hermanos, necesitamos leyes, necesitamos normas y necesitamos pactos. Para concluir, recuerdo una frase que vi en uno de mis viajes a Colombia, amada tierra, la tierra de mi esposa María. Palabras de aquel prócer libertador Francisco de Paula Santander. Y lo quiero poner. Francisco de Paula Santander nos dijo, y vamos a acercarnos ahí: colombianos, las armas os han dado la independencia. Las leyes os darán la libertad. Francisco de Paula Santander. Hermanos, las normas hacen que un pueblo sea libre. No el libertinaje, las normas. Por eso quiero terminar con el Salmo 119, 45 en la Reina Valera, muy hermoso. Y dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Yeshua, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque nos hemos casado contigo. Gracias porque hemos entrado en pacto bajo esa jupá y nos has mostrado, Señor, esa ketubá que es nuestro contrato matrimonial. Ayúdanos a honrar tu palabra. Ayúdanos a honrar nuestro compromiso. Ayúdanos a ser esposa. Ayúdanos a ser pueblo. Te doy gracias, Señor, porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz.
admirable. Gracias, Padre Celestial, por esta entrega de Torah. Gracias por Jetro y sus palabras. Gracias, Señor, porque nos llevaste en alas de águila a encontrarnos contigo y ser tu esposa. Gracias, Señor, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua. Amén y amén.